Ok, muy bien, hermanos. Vamos a continuar entonces. Quisiera empezar con una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias te damos, Señor, una vez más por tus bendiciones, cuidado, Señor, protección. Pedimos, Señor, tu presencia en este tiempo, Señor, y confiamos, Señor, que tú estás con nosotros y has escuchado nuestras oraciones. Tú nos has dicho, Señor, cualquier persona que pide en acuerdo con tu voluntad, Señor, tú contestas esas oraciones de fe. Y eso es lo que deseamos en esta mañana, Señor, todo lo que hemos puesto en tus manos. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes y que tú obres, Señor, en nuestras vidas en acuerdo con tu voluntad. Bendice cada persona, Señor, que está aquí presente, a nuestros hermanos, Señor, que no están conectados, Señor, pero que tal vez están descansando o tal vez también, Señor, hay personas que están preocupados en este momento. Pedimos que tú estés con ellos también, Señor, y que tú obres y provees por ellos en cualquier momento de su necesidad. Al abrir tu palabra, Señor, invitamos que tu presencia y espíritu nos pueda guiar y que tú, Señor, nos ayudes a llevar esta meditación, Señor, a nuestros corazones y a nuestras mentes, que sea de ayuda y bendición para nosotros. Todo te lo pido en tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a continuar. Yo les quisiera llevar en este momento, no será una meditación muy larga, pero nomás les quisiera llevar al libro de Génesis, Génesis capítulo 4 es donde vamos a empezar. Am, y bueno, al inicio quisiera contarles que cuando yo estaba, bueno, yo soy de Texas, así que fue ahí donde yo crecí. Nací en Chicago, pero después de ahí, como un año después de que yo nací, nos mudamos para Texas, donde nació mi hermano. Tengo un hermano menor que yo y nosotros crecimos en Texas, en Houston, Texas. Así que, y cuando yo estaba creciendo, nosotros íbamos a la misma escuela y como él nomás tenía, no, nomás yo soy un año mayor que él, casi estábamos en algunos proyectos que nos tocó hacer lo mismo y yo recuerdo que un día estábamos en la escuela y nos tocó hacer un proyecto de ciencias para la escuela. Y los dos de nosotros hicimos un proyecto, trabajamos durante la semana sobre esto y después al final de la semana presentamos lo que habíamos hecho y resultó que mi hermano ganó un premio por el proyecto que él había hecho. Y yo recuerdo que yo me sentía tan celoso de ese premio que él ganó. Y yo recuerdo en un momento cuando le dieron el trofeo, el premio, bueno, aunque se parecía que era de oro, realmente no era de oro, ¿verdad? Era nomás algo donde nomás era parte del premio para los niños. Así que pero él no sabía eso. Él pensaba que era un premio de oro real. Así que yo nomás le contesté en este momento, pero tú sabes que eso no es de verdad, ¿verdad? Eso es falso. Así que fue en un momento de celo que se lo mencioné y él, bueno, quedó herido, le lastimó sus sentimientos porque él pensó que era algo de verdad. Y simplemente era por los celos que yo estaba sintiendo en ese momento. Y bueno, hermanos, eso es lo que a veces sucede entre hermanos, entre familias. Siempre los que tienen hijos y especialmente los que tienen hermanitos y hermanitas, ustedes ya saben que entre ellos a veces, aunque se aman, se aprecian mucho, siempre a veces hay pequeños conflictos y pequeñas cosas que suceden entre la familia y celos o diferentes cosas que uno tiene que ayudarles a resolver y a enfrentar también. Y bueno, la familia de Adán y Eva no fue una familia diferente. Después de que ellos salieron del jardín de Edén, Adán y Eva tuvieron hijos, Caín y Abel, dos hermanos. Y entre ellos también había un poco de resentimiento y hay cosas que suceden dentro de una familia. Así que vamos a leer entonces dentro de la palabra de Dios
lo que dice. Génesis 4, 3 al 5 dice, pasando un tiempo, pasando un tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda, por lo cual Caín se enojó en gran manera y decayó su semblante. Así que lo que nosotros tenemos aquí en esta historia al principio, tenemos a los dos hermanos y los dos hermanos se habían entregado entonces para traerle a Dios sus ofrendas. Lo que ellos y los dos trabajaban en diferentes campos, así que de su trabajo, de sus labores, eso es lo que ellos estaban trayendo a la presencia del Señor. Pero dice la historia entonces que a la ofrenda de Caín, Dios no aceptó esa ofrenda, pero la ofrenda de Abel, Dios sí lo aceptó. Y bueno, ¿por qué será entonces que había tanta diferencia o por qué será que entonces Dios aceptó uno y no al otro? En escoger una ofrenda, a veces algunos preguntan, bueno, ¿será que Dios estaba demostrando algún favoritismo? Tal vez prefería o tenía de preferencia a Abel en vez de Caín. Am, pero eso no es la verdad. La verdad es que si los dos hubieran traído una ofrenda que Dios iba a aceptar, Dios iba a aceptar a las dos ofrendas. Así que no era una situación de favoritismo o algo así, sino era algo que ellos estaban demostrando en la ofrenda que ellos estaban trayendo y presentando delante de Dios. Así que la condición de los humanos en este tiempo, aunque solamente había, bueno, esta es la primera generación, estaban todavía viviendo en un mundo del pecado y el pecado estaba creciendo y aumentando todos los días estaba aumentando y creciendo y corriendo sobre todo la tierra. Así que la clave de los sacrificios o las ofrendas de Caín y Abel está en donde está la sangre. Cuando Adán y Eva fueron sacados del jardín de Edén, Dios les había dicho, bueno, Dios les había dicho que en el momento que ellos iban a desobedecer, ellos iban a morir en ese momento. Y bueno, por la gracia de Dios, eso no fue exactamente lo que sucedió, pero algo sí murió en el tiempo cuando Adán y Eva desobedecieron y cuando Dios los cubrió con los pieles de animales para hacerles ropa, eso nos ayuda a ver entonces que algo sí murió en el jardín en ese tiempo para darles ropa y para cubrir el pecado que ellos habían cometido. Así que cada vez que cada vez que nosotros entramos a la palabra de Dios, nos damos cuenta de este recuerdo, que las consecuencias del pecado últimamente es la muerte y siempre termina con la muerte. Así que ellos trataron de cubrirse, pero Dios intervenió y les dio ropa para que ellos no tengan que pasar esa vergüenza. Así que Hebreos capítulo 9, versículo 22 nos ilumina un poco más entonces lo que Dios les quería enseñar y lo que Dios les quería dejar saber siempre, recordar en cada momento. Hebreos 9, 22 dice. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Así que la razón por la cual entonces es necesario que haya sangre en alguna ofrenda es porque las consecuencias del pecado son la muerte. Y eso es lo que nos ayuda a recordar entonces, o lo que Dios usaba en las ofrendas y sacrificios para recordarnos que las consecuencias del pecado termina en muerte. Y también para tener la purificación o para tener la salvación o el perdón de esos pecados o el perdón o la salvación de nuestros pecados, también tiene que haber sangre o también tiene que haber muerte también.
algo tiene que pagar el precio por las consecuencias del pecado. Así que los sacrificios del Viejo Testamento servían como un recuerdo de ese precio del pecado, que siempre termina en muerte y siempre es algo grave, no es algo sencillo, es algo grave que tenemos que enfrentar. Entonces, cuando nosotros entonces regresamos a la experiencia de Caín y Abel y regresamos a analizar un poco más las ofrendas que ellos estaban presentando delante de Dios, la diferencia entre las dos ofrendas era la presencia o ausencia de la sangre. La ofrenda de Caín realmente no era una ofrenda que Dios había pedido porque dentro del sacrificio o la ofrenda de Caín no había sangre para demostrar que él había aprendido o que él había notado esa lección que Dios quería grabar en sus mentes. Así que el de él era una ofrenda de agradecimiento y no una ofrenda de arrepentimiento. Así que entonces, analizando ese pequeño detalle, vemos el corazón de la ofrenda y el espíritu que Caín llevaba dentro de él. Así que esta es una lección muy importante para nosotros. Y nos invita a analizar un poco lo que nosotros estamos presentando delante del Señor. ¿Cuál es la ofrenda que nosotros estamos llevando a los pies del Señor cada día, cada semana que vamos a la iglesia? ¿Qué es lo que nosotros estamos demostrando dentro de nuestros corazones cuando le traemos una ofrenda o algo al Señor? ¿Será que realmente hemos notado, hemos aprendido esa lección? ¿Y será que nosotros realmente sentimos una necesidad de nuestro Señor Salvador también? Así que esta historia, esta experiencia nos invita a analizar y hacernos esas preguntas y sí, a estudiar un poco más acerca de nuestras motivaciones por lo cual nosotros llegamos delante del Señor. Así que cuando Caín trajo su ofrenda a Dios, y como no era una ofrenda de arrepentimiento, lo que Caín le estaba diciendo al Señor era de que él realmente no sentía una necesidad de él, no sentía una necesidad de que que él quería que Dios lo ayude o que Dios lo ayude entonces vencer el pecado o la tentación en sus vidas. Él sentía que no tenía alguna necesidad de arrepentirse. Y aquí nosotros vemos entonces lo que a veces muchos se preguntan, ¿por qué será que yo tengo que presentarme delante del Señor si yo no fui el uno que yo cometí el pecado? Porque eso fue Adán y Eva, eso fue ellos más allá, ellos fueron los unos que desobedecieron. ¿Por qué será que yo entonces tengo que presentarme delante de Dios o entregarme en las manos de Dios? Y la razón es, bueno, porque todos nosotros hemos sido afectados por el pecado y todos nosotros, dice la palabra de Dios, que no hay ninguno justo delante de Dios. Todos tenemos que traer esa ofrenda de arrepentimiento y buscar dentro de nuestro corazón el arrepentimiento verdadero también para no caer en tentación. Así que cuando entonces Caín estaba llegando delante de Dios y traía su ofrenda, él no sentía una necesidad de arrepentirse. Así que él pensaba, bueno, esto tal vez será suficiente para Dios. Sí. Así que la motivación de él simplemente era de cumplir con tener algo para dar, pero no era exactamente que él estaba analizando, bueno, ¿qué será lo que sea el mejor para Dios? O cómo yo puedo demostrar que yo necesito de Él también, sino simplemente era por chequear algo de su lista en ese día. Así que a veces, bueno, claro, castigamos a Caín y le decimos, bueno, ¿cómo será que eso tal vez fuera posible? ¿Cómo será que Caín se iba a atrever a hacer eso? Pero nosotros a veces hacemos lo mismo también. Y a veces, incluyéndome a mí también, a veces nosotros, en vez de analizar nuestras motivaciones por lo cual estamos llegando delante de Dios o cuál es la ofrenda que estamos llevando a Dios, simplemente vamos o hacemos simplemente por chequear una lista y chequear eso y pues bueno, ya lo hice, ya oré hoy y eso cumplí con mi deber para este día.
pero Dios desea conexión con nosotros. Dios desea una relación con nosotros y en especial Él desea una relación de salvación con cada uno de nosotros. Yo recuerdo una historia que yo leí en un libro, bueno, conozco el libro en inglés. No sé si tienen una traducción en español. Si lo tienen, se los voy a enviar y lo voy a compartir con ustedes. Pero el libro se llama Fresh Wind y Fresh Fire. Y es la historia de un pastor en Nueva York que le tocó crecer una iglesia desde lo más pobre hasta ahora, que si uno va y visita Nueva York, creo que todavía está allí, pero es una de las iglesias que de más bendición para muchas personas allí en la ciudad. Así que, pero él cuenta su historia entonces de cómo ellos llegaron cuando él llegó, no tenían muchas personas, no tenían mucho dinero, ya en varios momentos ya casi estaban para cerrar la iglesia. Así que cómo él pudo crecer y cómo Dios lo ayudó a crecer la iglesia desde los pocos miembros que tiene, que creo que tiene como casi menos de 10 personas en cada servicio y muchas de esas personas eran adictos a las drogas y cosas así. Así que él nomás dice esto. Él dice, la marca de una fe que vibra con vida es cuando realmente clamamos a Dios en cada momento de nuestras vidas. No porque Él nos puede dar cosas, sino que simplemente porque lo necesitamos. Y eso es la verdad, eso es la diferencia entre una fe vibrante y una fe que simplemente está siguiendo lo que está tratando de hacer. Una fe que vibra con una relación con Dios ha aprendido esa lección de que nosotros necesitamos de Dios. No es opcional, no es algo que, bueno, si me antoja el deseo de conectarme con Dios, entonces lo voy a hacer. No, cada momento sentimos una necesidad de estar con Él. Un pastor que yo escuché predicar cuando yo estaba en el colegio, él tenía años y años de experiencia, ya se estaba jubilando en ese tiempo. Y si uno va, él es un pastor que si uno va al colegio de Southern y en la clase de predicación, en esa clase de predicación, decían que y bueno, como lo pueden escuchar, yo también puedo dar testificación de que sí, sus mensajes eran poderosos, muy animadores y era algo muy especial poder escuchar lo que él tenía para compartir. Y si uno entra en esa clase de predicación, uno va a ver un cuadro que hicieron en dedicación para este pastor y el cuadro dice que, bueno, él está predicando, pero al mismo tiempo está la paloma sobre él, como un símbolo de que el Espíritu de Dios estaba sobre él también cuando él estaba predicando. Y le hicieron la pregunta, después de tantos años de servicio siendo un pastor y sirviendo a la iglesia, cómo esos años de servicio había afectado su relación con Jesús? Y lo único que él dijo, lo único que él contestó a esa pregunta fue, mi relación con el Señor todavía es que lo necesito todos los días. Y la forma como él se expresó, la forma como él lo dijo, uno se podía dar cuenta de que él realmente creía de que todos los días él necesitaba de Jesús. Y mi deseo para nosotros, hermanos, en este día, en esta mañana y en esta semana que viene, en esos días que vamos a vivir, que siempre nosotros podamos sentir ese mismo deseo también, que hemos aprendido esa lección de que cuando nosotros pensamos y meditamos en Cristo Jesús, Él es alguien que necesitamos en nuestras vidas. No es una opción, no es si queremos, no es si lo decíamos que lo necesitamos todos los días. Y yo pienso que cuando nosotros pasamos por experiencias de enfermedad
o pasamos por experiencias que perdemos a algún querido en nuestras vidas. Esos son los momentos que nos damos cuenta de nuestra necesidad del Señor, porque nosotros no tenemos ningún poder sobre la muerte, no tenemos ningún poder sobre las enfermedades. Siempre todo nuestra fuente de poder está en Cristo Jesús y en lo que Él nos da para ayudar y bendecir a la comunidad. No es algo que existe dentro de nosotros. Los humanos somos débiles, no somos nada en comparación a Cristo Jesús. Así que nosotros necesitamos de Él. Y mi invitación para cada uno de nosotros en esta mañana es realmente pensar y analizar y contestar esa pregunta. ¿Cuánto realmente nosotros nos hemos dado cuenta que necesitamos del Señor? Simplemente haciendo esa pregunta, nosotros nos damos cuenta de que solamente Cristo es nuestro todo y solamente Él nosotros necesitamos de Él. La historia de Génesis entonces termina diciendo, de versículo 4 al 6 al 7. Dice entonces Jehová le dijo a Caín, ¿por qué te has enojado y por qué ha decaído tu semblante? Si hicieras lo bueno, no serás enaltecido, pero si no lo haces, el pecado está a la puerta, acechando. Con todo, tú lo dominarás. Y eso es algo muy interesante también. Cuando nosotros sentimos una necesidad de nuestro Señor Jesús, y cuando eso es la primera cosa que sentimos en el corazón, en la mente, y lo vivimos en nuestras vidas, esa necesidad del Señor Jesús, entonces cuando llegamos a momentos de tentación o llegamos a momentos cuando el pecado quiera dominar nuestras vidas, la primera cosa que vamos a hacer es correr a la presencia de Jesús y buscar su ayuda. Así que por eso es tan importante y por eso es lo que Dios le estaba diciendo a Caín, de que él tenía la oportunidad de dominar el pecado si hubiera reconocido de que él necesitaba de Dios, que él necesitaba de su ayuda. Pero lastimosamente Caín no tomó esa decisión. Dice que versículos 8 al 9 continúa diciendo que Caín dijo a su hermano Abel, sigamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató en esa ocasión. Así que en vez de reconocer su necesidad de Dios y reconocer que él estaba siguiendo un camino de error, Caín tomó la decisión y le quitó la vida a su propio hermano. Y después de todo esto, aún todavía en esta historia vemos que Dios todavía tiene gracia sobre Caín, porque también todavía regresa y le dice y le pregunta y le da esa oportunidad de admitir su error. Y vemos la gracia del Señor en esas preguntas. ¿Dónde está tu hermano Abel? Y vemos que Dios lo estaba tratando de todavía aún ayudarlo en ese momento. Am, pero lo que quiero decir entonces, hermanos, es que nosotros tenemos una gran necesidad de nuestro Señor. Y yo le doy gracias al Señor que Él hizo todo dentro de su poder de proveernos a Cristo Jesús, de que por medio de Cristo Jesús nosotros podamos encontrar la salvación y podamos encontrar la ayuda que necesitemos. Aún en los momentos de tentación, dice la palabra de Dios que en cada momento Dios ha hecho, ha creado una oportunidad para salir de la tentación y poder soportarlo también. Y solamente con la ayuda del Espíritu, nosotros podemos entonces salir de la tentación y no caer en el pecado. Así que mi oración para nosotros en esta mañana, más que todo, es que nosotros nos demos cuenta más y más de la necesidad que tenemos de nuestro Señor Jesús y que cada día nosotros podamos regresar a su presencia, ofrecer lo mejor de nosotros y simplemente buscar de su ayuda, de su bendición y de su presencia también. Así, hermanos, les quiero invitar que inclinemos el rostro y terminemos con una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, una vez más, gracias te damos, Señor, por permitirnos pasar este tiempo contigo, Señor. Gracias por bendecirnos y cuidarnos, Señor,
y por siempre estar pendiente sobre nosotros. Señor, pedimos tu bendición en cada momento de nuestras vidas y sobre todo, Señor, clamamos y te decimos y confesamos en este momento que necesitamos de ti, Señor. Deseamos que tú seas nuestro refugio, que tú seas nuestra fuerza, que tú seas nuestro todo, Señor. Y todo te lo quiero pedir en tu dulce nombre, Jesús. Amén.